finalmente le dan su merecido al hablador de Alejandro Moreno, y esta vez fue desde el INE, ese que ellos tanto defendían, ese que ellos agarraban como defensores. Bueno, pues esta vez el árbitro electoral mete las manos, pues Alejandro Moreno ya se pasó de la raya con esta campaña de acusaciones, de desprestigio hacia Morena, y ahora sí le ponen un alto al vandalito, lo cual obviamente no les pareció. Y es que todavía se atreven. Imagínense cómo estaríamos si los prianistas siguieran en el gobierno. Pues todavía una diputada priista se atreve a decirlo así sin más, que Alejandro Moreno es legislador, tiene fuero y es intocable. Así que según ellos, ni siquiera el INE tiene la facultad de haberlo restringido, según ellos censurado. Dicen que no se puede, no hay razón y no es posible porque él tiene todo el blindaje de todo un político priista. Así de cínicos estos indeseables del PRI. Pero no, pero esta vez creían que todos iban a estar de su lado, que los iban a defender, y le salió el tiro por la culata, pues los mismos consejeros del INE los mandaron a volar, porque todas estas acusaciones, todas estas mentiras que hace en contra del grupo parlamentario de Morena, lo hizo en calidad de presidente del partido, más no de legislador, y con esto se los fregaron bueno y bonito. Y obviamente ya están que pegan el grito en el cielo, no nada más los priistas, también los panistas, al fin y al cabo preanistas. Diputado Guillermo Rafael Santiago, representante del partido político Morena, adelante. Muchas gracias, consejera presidenta. Respecto a este punto del orden del día, se pretende aprobar los lineamientos generales que se recomiendan a los noticieros de radio y televisión respecto a la información y difusión de las actividades de pre-campaña y campaña de los partidos políticos y de las candidaturas independientes durante el proceso electoral federal 2026-2027. Conviene señalar desde el inicio que estos lineamientos no constituyen una novedad ni una innovación. La propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que el Instituto emita estas recomendaciones en cada proceso electoral, por lo que forman parte de manera permanente y sistemática del modelo de comunicación política previsto por nuestro marco jurídico. Por ello, resulta equivocado afirmar que cumplir con una disposición legal constituye un acto de censura. Lo que hoy se somete a consideración no hace sino dar cumplimiento a un mandato expresamente establecido por la ley. Cabe mencionar que dichos lineamientos, desde luego con sus variantes, existen desde 1994. El objetivo de este instrumento es orientar la cobertura informativa para contribuir a una competencia electoral transparente y equitativa, así como propiciar que la ciudadanía reciba información plural, suficiente y oportuna para emitir su voto libre, razonado e informado. Consideramos indispensable comenzar por dejar clara la naturaleza de estos lineamientos. 1. No constituyen censura. 2. No imponen contenidos. 3. No establecen una línea editorial. Y 4. Tampoco pretenden regular la libertad de expresión o el ejercicio periodístico. Son recomendaciones de carácter orientador dirigidas a promover buenas prácticas informativas, en pleno respeto a la libertad de los medios para investigar, informar, opinar, cuestionar y ejercer la crítica. Los propios lineamientos establecen que no son pautas coercitivas y que no buscan imponer una conducta determinada a los medios de comunicación. La libertad de expresión y la libertad de prensa permiten que las ideas circulen, que el poder sea cuestionado y que la ciudadanía conozca distintas perspectivas sobre los asuntos públicos. Sin embargo, la protección de estas libertades no puede convertirse en una vía para encubrir propaganda, contratar cobertura bajo la apariencia de información periodística o generar una exposición privilegiada, reiterada y sistemática a favor de una fuerza política. La Constitución prohíbe expresamente transmitir publicidad o propaganda como si se tratara de información periodística o noticiosa. Esta prohibición no limita la cobertura de las campañas, no impide realizar entrevistas ni restringe la posibilidad de que los medios informen ampliamente sobre las actividades de partidos, candidaturas y coaliciones.
Lo que busca es evitar que bajo la apariencia de una nota, entrevista o segmento informativo se difunda una actividad publicitaria orientada a influir en las preferencias electorales. Por ello, se recomienda diferenciar claramente los espacios informativos de los comerciales y adoptar criterios de cobertura objetivos, consistentes y transparentes. La equidad informativa significa procurar que las distintas opciones políticas puedan ser conocidas por la ciudadanía y que ninguna candidatura, coalición o partido obtenga una ventaja mediante acuerdos encubiertos o relaciones privilegiadas con determinados espacios de comunicación. Este principio cobra especial relevancia frente a concesionarios y propietarios de medios con una amplia capacidad de difusión e influencia sobre la conversación pública. Todas las personas tienen derecho a opinar y formular críticas. Lo que nadie puede pretender es que el alcance de esos medios lo coloque por encima de las reglas de equidad o convierta los espacios informativos en instrumentos de promoción o descalificación sistemática. En esa lógica, se recomienda procurar un trato homogéneo en entrevistas, reportajes, programas de análisis y debates, así como evitar que la edición, el lenguaje o los recursos técnicos generen privilegios o ventajas injustificadas. La velocidad con la que circula la información y la posibilidad de generar imágenes, voces o declaraciones manipuladas mediante inteligencia artificial exigen mayores estándares de transparencia y verificación. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto un contenido ha sido creado o modificado artificialmente. El debate público puede ser intenso, firme e incómodo. Lo que no debe normalizarse es la construcción de ventajas electorales mediante falsedades, montajes, propaganda encubierta o contenidos manipulados. Y ya que estamos en el tema, ayer la Comisión de Quejas y Denuncias de este instituto determinó la procedencia de medidas cautelares solicitadas por nuestro partido y ordenó al PRI y a su dirigente nacional, Alito Moreno, retirar diversas publicaciones en las que calumniaba nuestro movimiento, al advertir que dichas imputaciones carecían de elementos objetivos que le dieran sustento. Y conviene recordar que esta no es la primera ocasión en que la Comisión de Quejas y Denuncias adopta una determinación de esta naturaleza. En distintos momentos ha concedido y también ha negado medidas cautelares. También respecto a publicaciones relacionadas con nuestro propio movimiento. Así funciona el Estado de Derecho. Las resoluciones pueden favorecer o no a las partes, pero todas deben acatarse y, en su caso, impugnarse por las vías legales. Lo que resulta incongruente es que quienes durante años sostuvieron que el INE no se tocaba, hoy pretenden desacreditar a la autoridad electoral simplemente porque una resolución no favoreció sus intereses. Parece que el INE solo es intocable cuando les da la razón. Y miren, aquí está el máximo prócer de la libertad de expresión que quiere sostenerse en este país. Hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Para que no quede duda de la incongruencia, la hipocresía y la falsedad del dirigente del PRI, Alito Moreno, a la hora de decir censura y procurar la libertad de expresión, cuando él mismo, que esto no es calumnia, esto está acreditado y efectivamente es verdadero, decía que a los periodistas no había que matarlos a balazos, sino matarlos de hambre. Resulta además profundamente contradictorio que el PRI pretenda hoy sostenerse como defensor absoluto de la libertad de expresión, cuando sus dirigentes, y no solamente sus dirigentes, su propio coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y Diputadas, cuando fue gobernador de Coahuila, distintos medios lo acusaron de amenazar a los periodistas y de reprimir a quien pensaba distinto. Por estas razones y muchas más, acompañamos los lineamientos, porque sin imponer contenidos ni autorizar censura alguna, contribuyen a preservar la autenticidad de la cobertura electoral y a evitar que la libertad de expresión sea utilizada como pretexto para encubrir propaganda u obtener ventajas indebidas. La libertad de expresión garantiza que todas las voces puedan participar, que la ciudadanía distinga entre información
opinión y propaganda, y que ninguna fuerza política ni poder económico capture la conversación pública mediante privilegios ajenos al modelo electoral. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, señor diputado. Diputado Emilio Suárez Licona, representante del Partido Político Revolucionario Institucional. Gracias, presidenta. Anuncio que presentaré una queja en la Contraloría de este instituto. Yo registré mi participación de manera previa, el personal de la Secretaría Ejecutiva lo reconoció, y no obstante que yo fui 3 veces, participé con la Secretaria Ejecutiva para informarle que desde antes que iniciara el punto había solicitado la palabra. Le dieron la palabra al representante de Morena. Eso habla de parcialidad en este Instituto Nacional Electoral. Me dirijo al Consejo General con absoluta responsabilidad y bajo la consideración de que además de mi función de representación partidaria, participo en un debate público en mi condición de diputado federal, con todas sus implicaciones constitucionales. Si me permite, está solicitando una moción el consejero O'Keefe. Perdón, no puedo sino hacer una moción. Además, también te digo, Juan, para que oigas, Pedro, no se puede solicitar la palabra antes de que se abra la ronda de oradores. Lo hemos tenido como una práctica de tolerancia en algunas comisiones, pero me parece que no da para levantar una queja ante la Contraloría, asunto que es prerrogativa exclusiva del partido. Simplemente señalo mi opinión. Muchas gracias. Una disculpa, adelante, señor representante. Sea del punto, había yo participado personalmente de la petición, consejero. Espero en este punto no ser censurado por este INE y no ser interrumpido. Hoy se discute en este punto fortalecer la cobertura informativa de los procesos electorales, enfrentar la desinformación y garantizar a la ciudadanía condiciones para emitir un voto libre e informado. Estos son propósitos que pareciera en principio compartimos, pero resulta imposible hablar seriamente de pluralidad, libertad editorial y derecho a la información sin referirnos a lo que ocurrió ayer en la Comisión de Quejas y Denuncias. Mientras este instituto afirma defender un debate público abierto, una de sus comisiones ordenó al PRI, al senador Alejandro Moreno, sí lo oyó bien, a un senador que dirige un partido, retirar expresiones dirigidas a Morena, un partido que ha sido señalado por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, imputaciones que vienen desde instancias judiciales, incluso desde el exterior. La democracia no se fortalece borrando publicaciones ni administrando desde la comodidad de una oficina las palabras permitidas a la oposición. Se fortalece cuando las ideas se confrontan, cuando las acusaciones se responden y cuando quienes ejercen el poder están dispuestos a soportar el escrutinio más severo. Hoy nos pretenden ordenar retirar expresiones incómodas. Mañana podría decidirse hasta dónde le está permitida a la oposición cuestionar al gobierno. Esta ruta no protege la democracia, más bien la desmantela. Y ustedes se están convirtiendo en el actor principal de dicho desmantelamiento. La potestad cautelar de la autoridad tiene límites. No puede convertirse en una herramienta para cancelar debates de interés público o producir un efecto inhibidor sobre la crítica política, especialmente cuando se dirige al partido en el gobierno, el acusado de narcopartido Morena y a sus narcopolíticos. Las publicaciones cuestionadas no surgieron en el vacío. Se inscriben en una discusión nacional e internacional alimentada por denuncias, investigaciones y procesos penales en curso. Podrá discutirse la valoración política de esos hechos. Lo que no puede sostenerse es que la oposición carezca del derecho de nombrarlos y exigir explicaciones que permitan deslindar responsabilidades para condenar a los corruptos, procesar a los delincuentes y castigar a los criminales disfrazados de políticos bajo la bandera de Morena. Y es que la libertad de expresión no protege solamente esas frases moderadas, cómodas o aprobadas por el poder. Protege sobre todo aquellas que incomodan, irritan y confrontan. En eso consiste el pluralismo, más cuando viene de un senador protegido por la inmunidad parlamentaria. Por eso resulta particularmente grave que esta determinación provenga del INE.
Esta institución fue construida para garantizar el pluralismo y cuidar la competencia política, no para proteger al oficialismo de sus opositores, como en la inscripción de oradores. Por cierto, la gravedad de este acto de censura en perjuicio de un senador de la República ya es observada y condenada en el ámbito internacional. No está pasando desapercibido. Y entonces vale la pena preguntarnos, ¿qué es exactamente lo que quiere censurar el INE? ¿Quieren que dejemos de hablar de la barredora y de Ana Augusto y la sociedad con Hernán Bermúdez Requena? ¿Quieren que dejemos hablar de los señalamientos públicos relacionados con el huachicol fiscal, el caso de corrupción más grande de la historia de México? ¿En serio quieren que dejemos de hablar de la muerte de Sergio Carmona, de su hermano asilado en Estados Unidos y de los hechos conocidos públicamente sobre el modus operandi de esa red criminal que financió políticamente a Morena? ¿Quieren que dejemos de hablar de los territorios donde ya no gobierna el Estado, sino el crimen organizado con la complacencia del oficialismo? ¿De verdad asumen que el PRI dejará de denunciar, condenar y señalar el narcogobierno de Sinaloa, al narcotraficante de Rocha Moya, acusado de coparticipación en el asesinato de Héctor Melesio Cuen, y las investigaciones abiertas en Estados Unidos en contra de gobernadores y dirigentes de Morena? ¿Eso es lo que quieren? Porque al parecer es exactamente lo que les incomoda. Les incomoda que la oposición exija explicaciones, pues se equivocan. En el PRI no somos tapadera de narcotraficantes, criminales y narcopolíticos. Y es que mientras este instituto dedica tiempo a discutir si la oposición puede llamar a las cosas por su nombre, 48 candidatos y candidatas fueron asesinados durante el pasado proceso electoral. 48. ¿Qué han hecho en este caso? Nada. Por conciencia moral, este instituto debería presionar al gobierno por justicia. Yo esperaría ver al INE proponiendo una comisión nacional que investigue la penetración del crimen organizado en los procesos electorales y convocando a todas las fuerzas políticas para construir un diagnóstico nacional sobre la captura criminal de elecciones y partidos. Pero no, hoy el debate es otro. Hoy la prioridad es revisar el vocabulario de la oposición. ¡Qué vergüenza! Por cierto, el absurdo llega a tal grado, déjenme leer: narcopolítica en el diccionario, actividad política en que las instituciones del Estado están muy influidas por el narcotráfico. Nos están prohibiendo en su resolución analizar y discutir eso. Eso es lo que resolvieron ayer. Y que Morena no se equivoque. Las palabras y los calificativos no son el problema. El verdadero problema son los hechos que le dieron origen. Porque las obviedades expresadas como narcopolítica, narcogobierno o narcopartido no surgieron de la imaginación del PRI, surgieron de una realidad de millones de mexicanos observan todos los días: comunidades controladas por grupos criminales, procesos electorales marcados por la violencia, investigaciones abiertas y un partido de Estado que se ha establecido como una sociedad criminal con el narcotráfico. En el PRI vamos a impugnar con toda determinación esta resolución, y en la sala superior que también nos escuchen. Acudiremos a justicia internacional, a la Corte Interamericana, para que ninguna instancia de este país censure a un senador de la República que está investido por una inmunidad parlamentaria. Gracias, presidenta. Diputada Marcela Guerra Castillo, consejera del Poder Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidenta, consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos. Bueno, pues resulta contradictorio en este punto número 6 de lineamientos para la cobertura informativa del proceso electoral federal 2026-2027, se hable con singular particularidad sobre la libertad de expresión y la autonomía editorial, y además sobre la cobertura equilibrada. Quiero plantear una preocupación legítima, y es sobre precisamente lo del día de ayer, la resolución aprobada por la Comisión de Quejas y Denuncias de este instituto, y pues que en realidad se ha convertido en un instrumento para restringir el debate democrático y para inhibir la labor constitucional de quienes ejercen una representación popular.
Desde esta Consejería del Poder Legislativo y como legisladora, como diputada, rechazamos estos señalamientos en una determinación bajo la apariencia de una medida cautelar, limita expresiones emitidas por el senador de la República y presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, en el ejercicio de una función constitucional de control político, porque es una funcionalidad de las legisladoras y legisladores de poder ejercer el control político, además de fiscalización en cuanto a los diputados y demás situaciones que tienen que ver con el debate. Las opiniones de las y los legisladores, cuando derivan del desempeño de su encargo y versan sobre asuntos de interés público, se encuentran amparadas por la inviolabilidad parlamentaria contemplada en el artículo 61 constitucional. Parece que se les olvidó ahí en la comisión pues que emitió este resolutivo. Esta garantía es indispensable para preservar la independencia del Poder Legislativo y garantizar precisamente el derecho a decir de las y los legisladores. Preocupa que esta resolución entonces pretenda ser presentada como una reivindicación política de Morena. Pues no lo es, no lo es. Consejeras y consejeros, hoy no estamos discutiendo simplemente unas publicaciones en redes sociales, estamos decidiendo algo mucho más grave. Es si el INE va a proteger la libertad política o la libertad de expresión o va a administrar los límites de la crítica contra el poder. La resolución ordena al senador Alejandro Moreno retirar o modificar sus expresiones y obliga al PRI a eliminar las publicaciones que compartió. Y se presenta como una medida cautelar, pero tiene todos los efectos de una censura, les guste o no, es una censura. Primero se borra el mensaje, que es lo que ordenan, y después se investiga y algún día se podrá determinar si realmente era o no un ilícito. El propio proyecto reconoce a Alejandro Moreno como senador de la República y el artículo 61 de la Constitución. Pero los legisladores, como ustedes lo saben, son inviolables en las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus cargos y jamás pueden ser reconvenidos, ni siquiera por otro legislador, por nadie, y menos por el Instituto Nacional Electoral, jamás. La Constitución no distingue, no dice solamente dentro del salón de sesiones, no dice únicamente en la tribuna, no dice si pasa o no la puerta del Senado. Dice que la protección desaparece cuando el legislador habla ante un periodista o utiliza una red social. La protección es permanente. La función parlamentaria no termina en la puerta del Senado. La función parlamentaria está en la calle, en la plaza, en las redes, en los medios de comunicación. Todo eso se convierten en tribunas permanentes del legislador. Entiéndanlo, por favor. La comisión pretende resolver este problema constitucional con un razonamiento sorprendentemente simple y banal. Como las expresiones fueron publicadas en redes sociales, Alejandro Moreno también preside el PRI, entonces pues no fueron parlamentarias, según la comisión y sus integrantes. Pero esto no es un análisis constitucional, es una presunción contra la libertad. La doble calidad del senador y dirigente partidista no borra ninguna de las dos, porque la autoridad debería de estudiar cada publicación, su contexto, los temas abordados y su relación con la actividad parlamentaria, que es permanente, pero no lo hizo. En segundo lugar, la resolución confunde la crítica extrema con la calumnia. Las palabras pueden ser muy duras, ya lo dijo también un representante que me antecedió en el uso de la palabra. Las palabras pueden ser duras, incómodas o incluso desagradables. Pero la función de una autoridad electoral no es custodiar la delicadeza del debate político. La calumnia exige una imputación comprobada si es falsa, si hay una malicia efectiva o un impacto grave en el proceso electoral. Aquí no se demuestra ninguno de esos elementos con el rigor necesario. La comisión exige probar plenamente la veracidad de las expresiones y, como considera insuficientes sus elementos, presume falsedad y después presume la malicia. Es decir, primero invierte la carga de la prueba y después impone cautelarmente al denunciante por no haberlo demostrado. Eso es inadmisible. La falta de una sentencia firme no conviene una crítica que sea una mentira. Y la existencia de reportajes, investigaciones, declaraciones de autoridades extranjeras y acusaciones públicas impide sostener al menos una etapa cautelar que todo fue inventado a sabiendas. La malicia no se adivina, señoras y señores, la malicia no se adivina, se acredita. Tampoco se demuestra el impacto grave de un proceso electoral.
El proyecto invoca la proximidad de la elección 2027 como si esta cercanía otorgara al INE la jurisdicción ilimitada sobre toda expresión política legislativa. No hay candidaturas involucradas, no hay llamados al voto, no hay una demostración concreta de afectación a la equidad, solo hay una crítica política contra el partido en el gobierno. Y esto, por más incómodo que resulte, no es una infracción electoral automática. También se ordena al PRI retirar los reposteos. Así, el Instituto Nacional no solo reconvierte a un senador, convierte a su partido en el censor de uno de sus propios legisladores. Nada más malo que eso. Este es el precedente que se pretende construir, que una autoridad administrativa pueda decidir que expresiones de la oposición permanezcan en el debate público y cuales deben desaparecer en 6 horas. Ponen 6 horas para borrar y meses para resolver. La desproporción es evidente. El INE fue creado para garantizar elecciones libres y no para proteger al gobierno frente a la crítica. Fue creado para asegurar el pluralismo y no para domesticarlo. Y fue creado para impedir los abusos de poder y no para facilitar que el partido gobernante utilice a la autoridad electoral como un escudo reputacional. La democracia no consiste en garantizarle tranquilidad a quien gobierna. La democracia consiste en garantizarle libertad a quien lo cuestiona. Hoy quieren retirar unas publicaciones, mañana será una denuncia, después una investigación periodística y finalmente cuando haya una expresión que el poder considere excesiva, también irá para afuera. Por eso debemos decirlo con claridad. Una autoridad que primero silencia y después investiga, no está protegiendo la democracia, está protegiendo al poder frente a la democracia. Y esto no puede ser la función del Instituto Nacional Electoral. Por ello, el Partido Revolucionario Institucional acudiremos, como ya lo dijo nuestro representante, a las instancias competentes para defender la inviolabilidad parlamentaria del senador y nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas y el principio de que ninguna autoridad administrativa puede restringir un derecho que la Constitución reconoce expresamente al legislador. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marcela Guerra. Licenciado Ernesto Guerra Mota, representante del Partido Político Paz. Adelante. Gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todos nuevamente. Y trataré, evidentemente, del punto, que es lo que venimos aquí a discutir. Desde luego, sin esta pasión política que se da en la herradura de la democracia y de los temas que se tienen, ¿no? Pero, a ver, pareciera que estos lineamientos cayeron en un impasse desde su primera discusión, la recuerdo perfectamente, 2014-2015 aquí, en un INE donde justamente pretendía tener una valía en estos lineamientos que iban a buscar justamente, sin afectar a los concesionarios ni a los medios de comunicación, pues regular justamente lo que se pretendía hacer en precampaña, campaña y en los procesos electorales, lo cual corresponde a una atribución, ya se dijo aquí, del propio Instituto Nacional, derivado del Poder Reformador, y no es algo que el INE pidió, sino le asignaron y hoy está cumpliendo a cabalidad. Sin embargo, pareciera justamente que otra vez en esa discusión de los lineamientos queda un debate que desde aquella fecha se planteó por parte de muchos partidos políticos en el Comité de Radio. Y tenía que ser justamente el carácter de estos lineamientos, si eran vinculantes o no eran vinculantes, si eran obligatorios o no eran obligatorios. Pues esa era la valía y ese me parece que sigue siendo la parte que estos lineamientos le falta, carecen, y que hoy nuevamente teníamos esta oportunidad justamente de abrir la discusión en su momento y quedó ahí pendiente otra vez. Porque en efecto, pues se ha puesto aquí
un tema de ayer de la Comisión de Quejas y Denuncias que tiene que ver con libertades y derechos. Me gustó mucho la exposición que hizo el consejero Castillo al decir por qué sí al dirigente del PRI se le sancionaba esta cuestión, porque traía otra cachucha, y está el audio ahí, está los argumentos, no el tema si representaba como senador, y ahí efectivamente está amparado. Pero si no fuese ese el caso también, y esto sí tiene que ver con los lineamientos justamente, las libertades y los derechos a expresar. Una cosa es fundamental aquí, estos derechos y estas libertades, pero el otro es caer justamente en una colisión, en otra esfera, cuando afectas. Y ayer, por lo menos en la exposición del consejero Castillo, presidente de esa comisión, pues lo argumentó y dijo las tres particularidades por las que incurría este dirigente. Bueno, pues están ahí, están los argumentos. Me parece importante que es importante el debate, sí, que bueno, la pasión está a todo lo que da, cada una de las representaciones aquí en la herradura trae una bandera, y eso es justo parte del debate de unos lineamientos que hoy se pretenden poner a cabo. Nosotros evidentemente coincidimos con esto, pero también hay que dejarlo claro. En este avance de libertades y derechos, me parece que el INE tiene una oportunidad otra vez de hacer vinculante, tener un carácter obligatorio estos lineamientos, pues que han tenido al menos 10 años en una discusión seria, donde ha avanzado, donde en efecto hay cosas que faltan, hay otras que no debería tampoco preocuparle a los concesionarios de radio y tele, porque están dentro de sus libertades. Algunos no tenemos inmunidad parlamentaria, pero sí tenemos un capítulo pleno en la Constitución de Garantías y Derechos y Libertades. Por supuesto que también tiene a cada libertad y a cada derecho pues una responsabilidad. Y lo que ayer se sancionó la comisión, pues obedece justamente a eso, a una calumnia, en una discusión que además nos ha tocado a todos los partidos políticos, tampoco nos espantemos. Hoy decimos el INE censor, generó esto, pero también en el pasado cuando nos ha favorecido no decimos nada. Y eso es lo que hay que decir aquí de frente. Evidentemente hay cosas que faltan, como en estos lineamientos justamente, porque ha sido una discusión, me parece, que seguiría siendo pendiente si no ponemos en papel si es vinculante obligatorio, porque sigue siendo como una llamada a misa para los concesionarios y dirán, pues la tomo o no la tomo, y ahí queda la discusión. Me parece que eso es lo que tendría que verdaderamente discutirse aquí y dejar de lado otros temas que también son importantes, pero que hoy no es motivo de discusión. Muchas gracias, señor representante. Consejero Arturo Castillo. Muchas gracias, presidenta. Pues se han comentado muchas cosas en esta mesa, pero vamos comenzando con algo muy sencillo. ¿Qué dice la ley? Artículo 443 de la LEGIPE constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente ley, inciso J, la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas. Artículo 471, párrafo 2 de esta misma ley. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se consideren calumniosos solo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Esto es lo que dice la ley aprobada desde 2014. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el tribunal al respecto de estas cuestiones? También para poner un poco de contexto. Recurso de revisión
Rep 24 de 2026, debe precisarse que esta Sala Superior ha sostenido en diversos precedentes que la acusación de asociación entre un partido político y personas o actividades de carácter criminal sin mayor sustento fáctico constituye una conducta irregular que amerita en sede provisional la concesión de medidas cautelares. Este es el marco normativo que nos rige en este momento. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con esta propaganda que tanto se discute el día de hoy? Sí se utilizó la palabra narco en varias cuestiones. Entonces la pregunta es, ¿atribuirle narco a alguien constituye la atribución de un delito? Ahorita pasamos a la falsedad. Bueno, lea nada más el artículo 194 del Código Penal Federal, en donde se establece una serie de actos en materia de narcóticos, en donde está expresamente tipificado el tipo penal de narcotráfico, incluso propaganda, de hecho, narcopropaganda. Bien, en el caso, la difusión o los promocionales, las publicaciones en redes sociales, ¿contienen la palabra narco? Sí. ¿Esto encaja en la atribución de un delito? Sí, está tipificado expresamente en la ley. Bien, vamos a la parte de falsedad. La falsedad plantea dos problemas probatorios muy interesantes. El primero es que los hechos negativos son imposibles de probar. Es así de simple. Al ser imposibles de probar, es por eso que se tiene que partir de la probación o la acreditación de un hecho que excluiría justamente el hecho que se pretende probar. Y de aquí que la Sala Superior en muchísimos precedentes ya ha dicho que para que la propaganda que tiene una crítica sumamente fuerte a uno u otro partido o algún u otro actor político pueda considerarse protegida por la libertad de expresión y que no se acredite esta falsedad incluso en sede cautelar, tiene que estar la propaganda misma respaldada por notas periodísticas, por ejemplo, en donde sí se volvería objetivamente parte de un debate público. Ninguna de las publicaciones que fueron el día de ayer retiradas contiene una nota periodística que respalde las acusaciones que se hacen en esas publicaciones. Hay solamente una nota periodística en la quinta publicación que además no refiere al partido político que vino a solicitar el dictado de medidas cautelares. Refiere al gobierno, son entidades diferentes. Bien, ahora, el partido político y en particular su presidente, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, ¿difundió propaganda imputando delitos a otro actor político? Sí. Es falsa la imputación en sede cautelar y dado que no tenemos elementos objetivos para considerar que están respaldados por notas periodísticas o por resoluciones judiciales, también la Comisión de Quejas y Denuncias o la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral debió haber hecho una investigación de oficio para ver si hay elementos contextuales. No en una sede cautelar y no en un procedimiento especial sancionador. Eso sí constituiría una pesquisa que es contraria a los derechos humanos y al debido proceso. Por último, me parece importante también señalar lo siguiente. En este caso, Alejandro Moreno no estaba actuando como senador de la República, estaba actuando como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Tan es así que todas las actuaciones que constan en el expediente acudió representado por el maestro Sixto Duarte Álvarez y según justamente la protocolización del nombramiento del licenciado Sixto Duarte como secretario jurídico y de transparencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y al que se le otorgan justamente facultades de representación para el propio Alejandro Moreno, fueron otorgadas ante notario público por el licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, quien declara que también se le conoce como Alejandro Moreno Cárdenas o Alejandro Moreno, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. No vino a defenderse como senador, vino a defenderse como presidente de un partido. Esto implica que aquí no está cubierto por la inmunidad parlamentaria que tanto se ha mencionado. Y como lo dije ayer en la Comisión de Quejas, sí, como en otros casos que se han dado, de hecho uno recientemente, el senador hubiera hecho estas expresiones en el contexto de un debate parlamentario, hubiera estado absolutamente protegido por esa inmunidad. Y hubiéramos estado imposibilitados como Instituto Nacional Electoral para dictar una medida cautelar en este sentido. El INE no está protegiendo ni a partidos ni a gobiernos, el INE está aplicando la ley que ustedes mismos aprobaron. Por cierto, una ley aprobada el 23 de mayo de 2014, cuando el PRI tenía 52 senadores y 212 diputados.
Señores partidos políticos, se los vuelvo a comentar no solo respecto de este tema de calumnia. Es cierto, el tipo administrativo de calumnia obliga a la autoridad electoral a arbitrar, literalmente verificando el contenido del lenguaje que se utiliza en la propaganda, pero así está previsto en la ley. Si no les gusta esto, si les parece que esto desmantela la democracia, no le carguen al Instituto Nacional Electoral la responsabilidad de las normas que ustedes mismos aprobaron, cámbienlas. Eso yo creo que es lo que debería de proceder. Lo mismo sucede, por cierto, con el tema de precampañas y los tiempos de campañas y precampañas. Justamente debimos haber emitido desde hace meses lineamientos para vigilar algo que está sucediendo y es evidente para todo el mundo. No ha sucedido. Yo lo advertí desde finales de marzo, no ha sucedido. Seguiremos entonces pues en este impasse hasta que se tome una decisión distinta. Pero en cualquier caso, al igual que con esto, con los temas de precampaña y campaña, si no les gusta la regulación sobre los tiempos en los que se deben llevar a cabo estos actos, cambien la legislación, pero no se quejen de que nosotros arbitramos con las leyes que ustedes nos otorgan y luego nos digan que nosotros somos responsables por estas limitaciones. Esto viene de la ley, no viene de nosotros. Gracias, consejero Castillo. Vamos a ver el video. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.